mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Evangelio nosotros leemos que Jesús vino a este mundo naciendo en un pesebre, perseguido por Herodes, huyeron a Egipto, luego regresaron, se crió en un barrio malo, en Nazaret. Era la condición de aquel hogar donde Dios puso a su hijo muy pobre, muy sencilla, muy humilde. Era el hijo de un carpintero, donde Dios hizo que su hijo creciera. Cuando llegó el tiempo, maltratado por sus propios hermanos, los hijos de José, Jesús fue al templo a adorar. Se extravió porque sus padres no lo cuidaron debidamente y lo encontraron predicando en el templo. Y decía: en los negocios de mi padre me conviene estar. Amén. Cuando fue bautizado, los cielos se abrieron. Él fue ungido por nuestra humanidad. Dios lo ungió para salvarnos en el bautismo. Por eso es que necesitamos ser bautizados, porque ese es el medio que Dios usó para unirse a nosotros. Y solo así nos podemos unir con Él. Cuando fue lleno del Espíritu, pasó 40 días y 40 noches sin comer. El Señor hizo esto porque había una preparación. Estaba llevando un cuerpo de 4000 años de pecado. Y ahora Lucifer lo tentaba con 3 cosas, que es el amor al mundo, es el amor al poder, a la ostentación y a las cosas del egoísmo, y también fue tentado a dejar de ser leal a Dios y adorar a Lucifer. Hermanos, todas las cosas que Cristo fue tentado son cosas que nosotros hemos sufrido y hemos a veces fracasado en el camino. Pero es hermoso saber que Él venció por nosotros. Y cuando llegó el tiempo, escogió a sus discípulos, les enseñó la doctrina, le hizo el bien a mucha gente, pasaba por aldeas y no se oía un gemido de dolor porque Él había sanado a la gente. Y les digo, hermanos, que Jesús nos enseñó a vivir de una manera sencilla y humilde. Cuando fue traicionado por Judas y negado por Pedro, no se quejó. Jesús nunca se quejó. Y a veces yo tengo esa debilidad. Yo soy un hombre que se queja, y Jesús nunca se quejó, hermanos. Y cuando lo llevaron donde Anás lo interrogó burlándose, lo golpearon, le dieron de bofetadas, le daban escupitazos en la cara, eran esputos, o sea, gargajos le decimos en mi país. Era con flema que le tiraban esa cosa en la cara. Le daban golpes y puñetazos, dice la palabra en Marcos. Le pusieron una capucha y lo empezaron a golpear y a burlarse de él. Hermanos, yo no sé, pero ustedes tendrán hijos y seres queridos. Si usted ve que a su hijo lo está golpeando una pandilla, yo no creo que usted se quedaría parado mirando nada más cómo se lo están matando a su hijo. Pero en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, que aún siendo pecadores, no osando morir por los justos solamente, sino por los impíos, Jesús murió por todos nosotros los pecadores. Yo quisiera que usted se vaya con esta reflexión esta mañana, que Jesús le ama y le puede perdonar, y que Él puede llevar todas sus cargas y sus pecados, porque el Señor los cargó y los llevó en la cruz por usted. Y cuando lo llevaron a Caifás, también fue vituperado, le daban con palos, le daban con golpes, y luego fue enviado a Pilato, y de Pilato otra vez a Herodes, y de Herodes a Pilato. Así estaba el Señor rodando con gente impía
que lo golpearon y lo escarnecieron. Los soldados le daban con una caña y lo coronaron de espinas. Cuando fue llevado al Gólgota, se desmayó porque estaba cansado. Eran días de lucha, de preparación. No había comido bien más que esa cena en aquella noche. Era una cenita, algo que él hizo simbólicamente. Y todo el desvelo, sangrando gotas gruesas por nosotros antes de que lo golpearan. Y cuando ya lo sacaron allá, lo desnudaron todo. Jesús no fue crucificado con una toalla como lo pintan en los cuadros. La crucifixión del Señor fue completamente desnudo. Y Él sufrió esa desnudez para que tú ahora te puedas vestir de su justicia. Amén. Y cuando lo clavaron, los nervios que hay en las manos sufrieron dolor, sus manos y sus pies también. La espalda y el cuerpo todo destrozado a latigazos. Era una llaga. Usaron unos látigos que se llamaban las serpentinas, que tenían unos pedazos de metal y unas borlas de metal en la punta. Y eso se ensartaba en la piel y luego desgarraba. Y el Señor fue molido por nuestros pecados. Fue herido, fue quebrantado. Por eso la imagen de Nabucodonosor es herida, es quebrantada por la piedra, es molida, es crushed, desmenuzado en los pies, porque la humanidad no va a sufrir más de lo que el Señor sufrió por ella. Y cuando lo levantaron en la cruz, desnudo y sufriendo, la cara hinchada por la sangre y los golpes, le decían: bájate, a otros salvaste y ahora no te puedes salvar tú. Que baje ahora y que Dios lo libre. Se encomendó a Dios y ahora que Él se salve, que a otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Y Él decía: Padre, como Él pudo, levantó la cabeza y habló a aquel que conoce los corazones en el cielo y dijo: Padre, perdónanos. Hermanos, no dijo hazme justicia, no dijo sálvame, dijo perdónanos. Porque en lo más profundo de su corazón Jesús quería perdonar y salvar. Yo le digo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si aquel justo pudo rogar por aquellos impíos que lo maldecían y se burlaban de Él y lo golpearon, que no lo aceptaron nunca como Señor y Salvador, yo le digo, ¿cómo no va a orar por usted que ha venido aquí a buscarlo? ¿Cómo no va a orar por la iglesia y sus líderes y todas las luchas que tenemos? El Señor la compró con su sangre y la levantó con su palabra. Yo no sé si usted está consciente que aquí todos estamos condenados a morir, porque tarde o temprano todos vamos a morir si Jesús no viene. Tal vez usted no tiene un cáncer, pero todos tenemos el cáncer del pecado y todos vamos a morir. Todos vamos a acabar un día en un ataúd y un día nos van a comer los gusanos. Y lo único que quedó en este mundo es si teníamos a Jesús en nuestro corazón. Ni los golpes, ni las burlas, ni los azotes, nada pudo evitar que Jesús nos amara de esa manera. Nada pudo apagar el amor de Jesús por nosotros. Y si Jesús tiene ese amor, tú también tienes que tenerlo. Los fariseos estaban llenos del conocimiento de la doctrina de Dios, pero carecían del amor de Cristo. Lo que más necesita la iglesia en este tiempo es el amor de Cristo. Perdonarnos como hermanos. A veces nosotros por una falta de un hermano, que porque no me saludó, que porque no me invitó a predicar, que porque no me tomaron en cuenta en la junta para esto y lo otro, ya nos sentimos ofendidos. O con el esposo porque no hizo esto, no lavó los trastes. Hermanos, siempre recordemos lo que Jesús sufrió por nosotros. Nada pudo apagar el amor de Jesús. Y si Jesús rogó así por aquellos que nunca lo reconocieron, ¿cómo no va a rogar por nosotros? Que Dios nos bendiga y que recordemos siempre la humildad de Cristo. Que por eso es que en esa grandeza que hay en el cielo, que es la humildad de Cristo, está el triunfo de nosotros los cristianos. Bendiciones para todos. Amén. Vamos a orar para terminar la reflexión. Pongámonos de pie, hermanos. Padrecito lindo, gracias por el amor de Jesús. Es lo más hermoso que hemos encontrado. Es el tesoro más precioso que hemos tenido, Señor.
Perdónanos porque a veces llenamos el corazón de otras cosas. Buscamos en este mundo lo que no puede saciar el alma. Y tú nos dices en Mateo 11, 29 al 31, venid a mí y yo os haré descansar. Yo os haré libres, yo os haré pescadores de hombres. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Te pido, Señor, que nos ayudes a volver a ese primer amor y a las primeras obras y a entender que tú eres la razón de venir a este lugar a adorar. Queremos ser como Jesús y cambiar nuestras rudezas de carácter, Señor. Quitar esos malos rasgos que hay en nuestra vida y entender que este mundo era solo una preparación para la eternidad, Señor. Perdónanos nuestros pecados. Si hay alguien aquí que está herido y enfermo, si hay una persona aquí que ha perdido todas las esperanzas y que se siente alejado y perdido de Dios, hazle ver a todos mis hermanos y a los que me escuchan que Jesús fue condenado, fue hecho maldito y fue perdido por nosotros en la cruz para nosotros ser salvos, Señor. Jesús pagó todos nuestros pecados y nuestras culpas y por Él podemos llegar a la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Danos tu bendición, bendice al pastor, a la iglesia y a todos los líderes de esta obra. Te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.